Broadcast Channel, con Elena Prieto. Hola y bienvenidos a Retail Broadcast Channel, el podcast donde los expertos del sector nos cuentan sus experiencias. Soy Elena Prieto y hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías en el sector del retail. Y para eso contamos con Javier Lorente, fundador de Diacara Consulting y experto en nuevas tecnologías. Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias, Elena. Muchas gracias encantadísimo de estar aquí y por invitarme. Nada, un placer contar contigo. Javier nos va a dar alguna perspectiva, como he dicho, es fundador de Diacara Consulting, especialista en nuevas tecnologías, especialmente en el sector del retail. Y Javier nos va a hablar un poco pues, de su experiencia, de sus perspectivas, las tendencias de estas tecnologías aplicadas al sector del retail. Un momento, ¿quieres saber más? Pues síguenos en redes sociales. Primero de todo, Javier, preguntarte cómo crees que la gente está llevando esta transición hacia el mundo digital en el sector del retail. Pues yo diría que a dos ritmos, a dos velocidades. La transición se está viniendo sobre todo por parte del cambio que estamos haciendo las personas. O sea, que la tecnología en muchos casos se ve como parte de la mejora de eficiencia del retail, a veces se ve también como la posibilidad de vender en sitios insospechados hace unos años en el retail, pero la realidad es que estamos cambiando nosotros a veces más que el propio retail, ¿no? Estamos continuamente conectados, tenemos otra forma de enfrentarnos a las experiencias de todo tipo, ¿no? Y eso hace que el retail se vea obligado a cambiar. Entonces, hay una parte del retail, quizás los que tienen mayor volumen, que pueden permitirse un cambio orientado exclusivamente pues, a un retorno de la inversión a corto plazo, pues, yo qué sé, pues monto etiquetas RFID para llevar mejor el control de stock o monto pantallas para evitar los cambios de campaña que sean muy complicados porque tengo miles de tiendas. Y luego hay otro, que es el que tenemos cerca de casa, la ferretería al lado de casa, la mercería, que se ven un poco obligados por el cambio del perfil del cliente, ¿no? No tanto por buscar nuevos mercados, sino porque al final, oye, yo prefiero comunicarme con mi ferretero con WhatsApp diciéndole, oye, tienes esto antes de acercarme y luego ya me acerco y lo compro, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo diría que están esas dos velocidades. Por desgracia, la segunda está sufriendo mucho en ese entorno, ¿no? Pero se pueden reconvertir. No todas, pero se pueden reconvertir. Al final, esos pequeños negocios, como comentabas, lo tienen mucho más difícil, ¿no? Les cuesta mucho más la estructura y demás, no la tienen tan sencilla como pueden ser grandes empresas, ¿verdad? Sí. Hay un efecto que parece que tiene que ver con el dinero, ¿no? Es decir, claro, como no tienen dinero para reconvertirse. Yo mi experiencia y los análisis que hemos hecho es que tiene mucho más que ver con la mentalidad del propietario que con el otro hecho. Por supuesto que la parte financiera impacta, pero yo pongo de ejemplo mis fruteros del mercadillo. Fíjate, claro. qué poco nivel de digitalización. Y sin embargo, han montado vía WhatsApp un click and collect. Claro. Te mandan el sábado unos vídeos de los productos que van a vender, tú les respondes y los recoges el domingo en el propio mercadillo. El coste para ellos es ínfimo. Y hablaba con ellos ya desde el punto de vista profesional y me decían que habían incrementado casi un 40 o 50% sus ventas, porque ahora, además del tiempo que dedicaban a vender el propio espacio, que es limitado, cuando tú llegas al mercadillo y hay mucha cola, se van a otro lado, la gente, o sea, no es una cola infinita lo que puedes generar en tu puesto, tenían adicionalmente todos los pedidos que realizaban, ¿no? Claro. Es un ejemplo muy tonto, pero muy didáctico para decir, oye, exacto. Por supuesto que una empresa grande puede invertir millones de euros en una transformación, pero a veces es el mindset, es la mentalidad que tiene la persona para decir, oye, ¿dónde está mi cliente? ¿Qué le interesa a mi cliente? Y voy a utilizar la tecnología, pues si puede ser gratis o muy barato, pues claro, que al final esta transición hacia el mundo digital no tiene por qué ser tampoco tomar grandes pasos ni invertir grandes cantidades de dinero, sino simplemente pues utilizar las herramientas que tenemos en el día a día, como puede ser el teléfono, un email, un correo, un WhatsApp o lo que sea. Claro, todo eso hoy se incluye dentro de esa transformación. Lógicamente, si yo lo que tengo es un negocio de 300 tiendas con un e-commerce que quiero que crezca un 20%, pues ahí el click and collect vía WhatsApp pues seguramente no te valga. Tengas que hacer una digitalización de todo el proceso logístico, tener un único inventario, tener una única base de datos de clientes, un CRM potente. Exacto. Todo eso. Pero luego hay mucho pequeño comercio, es un tema a mí me preocupa bastante, ¿no? Cuando pasas por una calle principal de una ciudad de 30.000, 40.000, 60.000 habitantes, yo no puedo dejar de pensar, es decir, esta
confecciones María, esta ferretería Fernández, cómo van a evolucionar, ¿no? Y muchas veces lo que se les está vendiendo es monta un e-commerce. Dices, ya, vale, ¿y qué voy a hacer con un e-commerce? ¿La ferretería Fernández de verdad que va a vender en Alemania Es muy complicado eso. Sin embargo, la relación digital con sus clientes puede tener mucho valor. Es decir, que los que iban a la ferretería Fernández, a lo mejor si tienen una comunicación vía una pequeña videollamada de WhatsApp y tal, y se ahorran el paseo cuando no está el producto que quieren, posiblemente pueden preguntar. Y ese tipo de mejoras se resuelve pues, con una cuenta de Office 365 y un Teams, se resuelve montando un Zoom, se resuelve con herramientas que a lo mejor aumentan un 30, 40, 50 euros al mes los costes de un comercio. Sí, pero que no supone tampoco una inversión, ninguna locura de inversión, por decirlo de alguna manera. Eso es. Pues nada, un poco con este hilo de la tecnología y de las tecnologías, al final lo que buscan es solucionar problemas, ¿no? Problemas que tenemos en el día a día, problemas pues eso, que nos requieren y nos hacen invertir mucho tiempo, que impide que ese tiempo podamos invertirlo en cosas que hagan realmente crecer el negocio, ¿no? Entonces, uno de los puntos que más en los que más se está invirtiendo en el tema del retail, sobre todo en las tiendas físicas, es en el tema de los beacon networks, ¿verdad? ¿Cómo hace la gente para aprobar cuando entra en una tienda que esos datos se recojan o no se recojan? Pues no sé si has mencionado el tema de las aplicaciones en el teléfono. ¿Cómo puede hacer la gente para tener una aplicación? O sea, ¿es una aplicación general en la que aceptas? ¿Cómo funciona ese tema de las aplicaciones? Como decía, los beacons son un elemento bastante tonto, permíteme la expresión. Por lo tanto, necesitan que alguien haga la lógica por ellos. Esa lógica se hace en el teléfono y lo tiene que hacer vía una aplicación. Entonces, entre las limitaciones que tienen los beacons es que esto aplica a comercios que tengan una gran penetración en cuanto al número de clientes que tienen instalada la aplicación. Es la primera pregunta que se le hace a los clientes. Oye, ¿tú tienes un parque importante de clientes? Pues, por ejemplo, supermercados que tienen un 70, un 80% de los clientes habituales que utilizan la aplicación. Ahí puede tener sentido. A partir de ahí es la aplicación la que de forma digitalizada sí puede emular lo que se hace en el online. ¿Aceptas las cookies o no las aceptas? Aquí se podría hacer. Vale. En el espacio físico no hay ahora mismo elementos que permitan a una persona el poder hacer ese ejercicio, porque sería raro que tú pusieras en el espacio físico pues eso, un botón, ¿no? Donde apretaras y dijeras, oye, acepto que me estén grabando aquí y tal, ¿no? Teniendo en cuenta que no es un tema de seguridad, sino es un tema de marketing, te estás cargando el marketing en sí, ¿no? El efecto es mucho peor que no tenerlo. Por lo tanto, las aplicaciones se restringen a situaciones donde has conseguido previamente los permisos de los clientes o bien el hecho de anonimizar los datos, ¿no? Un elemento muy habitual ya son lo que le llaman las cuentapersonas. Las cuentapersonas son unas cámaras que se sitúan cenitalmente, puedes entrar en muchísimas cadenas, si miras para arriba, en la entrada hay un circulito con dos puntitos, que lo puedes ver. Durante la pandemia yo lo vi mucho en los centros comerciales, ¿no? Para el tema de los aforos y controlar que no hubiera demasiada Luego eso gente. lo asociaban con las típicas pantallas que te decían, tenemos un 30%, está en verde, en amarillo y tal, ¿no? Eso al final es software que pones sobre esos equipos, ¿no? Entonces, esos equipos, dices, anda, están grabando todo el rato a la gente que entra. En absoluto, están pensados precisamente para proteger la privacidad, en que una vez tratada la imagen en local, la descartan y lo que envían hacia afuera son simplemente los trazos de, pues ha entrado una persona, ha entrado un grupo familiar o ha entrado lo que sea, pero no mandan las imágenes. Claro. Las imágenes se descartan, ¿no? Los medidores de audiencia, que es otra tecnología basada en cámaras que te dice si eres hombre, mujer, si llevas gafas, si eres calvo, si tienes barba. Parece el juego de quién es quién que había antiguamente, ¿no? Pues, es pelirrojo, lleva gafas. Es James, ¿no? Bueno, pues esos sistemas de medición de audiencias hacen lo mismo. Tienen que tratar la imagen completa, con lo cual tienen que ver la foto de la persona, pero simplemente luego dicen, era una persona entre 30 y 40 años, mujer, con cara de estar alegre y tal. Y esa información ya no es personal. O sea, básicamente extraen los datos, ¿no? De la imagen y luego la imagen original la descartan. Totalmente. Para no. Ese es el planteamiento. Y claro, hay mucho
mucho cuidado con eso por dos razones. Primero, porque hay una ley muy protectora, como tiene que ser, con ese tipo de cosas. Y segundo, porque lo que se pretende es fomentar la adopción. Con lo cual, siempre tienes que evitar los problemas. Pero cuando estás en una fase de crecimiento, todavía mucho más, ¿no? Claro, y ahí quería llegar yo un poco porque al final, como que cuando nos metemos en internet y aceptamos estas cookies online, ¿no? Cuando entras en un e-commerce y vas a comprar, aceptas, o en cualquier página web realmente, aceptas muy fácilmente las cookies. De hecho, hay muy poca gente que no las acepta. Al final es como, quítame esta cosa de aquí en medio que me molesta, ¿no? Es un poco, y al final, de aceptar las cookies se hace un poco con esa intención, ¿no? Para que la gente las acepte y se vaya rápido y ya está. Y hay muy poca gente que al final o la rechaza o bien hace como que solamente acepta unas cookies concretas, ¿no? ¿Por qué es tan fácil que la gente acepte estas cookies en el mundo online y sin embargo a la mínima que te dicen vamos a extraer estos datos de lo que haces físicamente, la gente pone el grito en el cielo, ¿no? Al final hay muchísima controversia de uy, es que me van a perseguir, uy, es que me van a estar siguiendo, van a saber lo que hago en todo momento, a qué hora voy al cuarto de baño. ¿Por qué esta dicotomía, ¿no? Al final es muy distinto. Realmente estás extrayendo datos, no es tan... Sí, ¿no? Bueno, lo que te voy a decir es una opinión personal totalmente discutible, pero yo sí creo que tenemos dos identidades, aunque no seamos conscientes. Es decir, que vivimos como en... hablan ahora del metaverso, pero vivimos en dos universos paralelos. Sí. Vivimos en un universo físico y en un universo online. En el universo online consideramos que tenemos cierto grado de anonimato en general, aunque tengan estos datos, ¿no? O sea, como que lo hemos extraído de nuestra personalidad. En el universo físico nos agobia más. Es decir, hay gente que sabe mucho de ti porque posteas en Twitter, pero como uno se entere de tu dirección, te has agobiado, ¿no? Sí, mal. Porque como dijamos que están enganchando tu mundo online y el mundo físico. Entonces yo creo que, claro, aquí están tocando nuestro mundo físico, nuestra persona. Y por lo tanto tenemos una sensibilidad mayor. Esa es mi opinión. Luego, por otro lado, las noticias relacionadas con esto son todas pues muy llamativas, ¿no? Los titulares y tal se hacen muy llamativos y generan de alguna forma más problema. Recuerdo durante la pandemia que los servicios que daban los operadores móviles en cuanto a los datos de movilidad entre provincias, servicio totalmente legal que se da continuamente y que es totalmente anonimizado, lo que decían ciertos periódicos era el INE utiliza nuestros datos personales para seguirnos a través de nuestro camino, pues estamos por... Sí. Un titular, muchos titulares de ese tipo muy, muy sesgados, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad, pero muy molones desde el punto de vista de vender, ¿no? Claro, muy sensacionalistas, Entonces, ¿no? Yo creo que también tenemos ese efecto, ¿no? Esto ocurre con la tecnología de RFID, que son las etiquetitas estas que tienen cuando te compras una camisa, una blusa, esta etiquetita de metal que va ahí dentro, que tiene un poder enorme para lo que es el control de stock y la cadena de suministro. Esas etiquetas hay un rechazo estudiado, ¿no? De forma científica, porque la gente cree que al llevar toda esa etiqueta te van a poder estar haciendo seguimiento en todo momento, ¿no? Y, hombre, teóricamente podría haber un seguimiento mayor, pero claro, en la práctica no es muy así. limitado. Sin embargo, cuando tú haces consciente a la persona de que lleva ahí un pequeño chip en su camisa y tal, pues lógicamente a priori uno le da miedo, ¿no? Claro, es que además estas etiquetas que tú mencionas, o sea, yo las llevo viendo toda mi vida y he sido consciente hace relativamente poco de lo que eran y para lo que servían. Sí, se han utilizado mucho a nivel de seguridad y por eso se introducían en estos trozos de plástico gordos que te tienen que quitar en caja. Sí, como la alarma, ¿no? Esa alarma dentro lleva tecnologías basadas en RFID. El hecho que se tenga que poner un plástico gordo es para que una persona que se lo quiera llevar no pueda romperlo. Claro. O sea, el plástico, el único efecto que tiene es un efecto mecánico. Protección, ¿no? sí. Sí. Y luego se está utilizando de una forma más práctica de cadena de suministro, no orientada a la seguridad, pues en comercios como, por ejemplo, bueno, pues aquí en España, Decathlon. Decathlon metes los productos, ahora lo está haciendo también Zara, ¿no? Metes los productos en un cajón que tiene unas antenas RFID y mágicamente te aparecen los en productos y puedes hacer el checkout, ¿no? Eso también está basado en RFID
y ahí no ves el tag duro, ese elemento duro, sino que tienes una etiquetita que es la que luego te roza en la tripita cuando te pones las la que vas blusa, cortando, la que tienes que ir buscando para cortar. Claro, que si la cortas o la rompes, lógicamente desaparece el posible miedo que tengas a que te puedan traquear, ¿no? Pues hemos hablado un poco de todas estas herramientas que tenemos para la extracción de los datos, pero te quería preguntar un poco, obviamente estos datos que se extraen luego hay que aplicarlos a la vida y hay que aplicarlos para que sean beneficiosos, ¿no? Ya para las empresas. Y en este apartado entra un poco el tan llamado últimamente el machine learning, ¿no? El aprendizaje de procesos. Entonces, un poco, cuéntame, ¿qué es el machine learning? Un poco, y cómo se puede aplicar esto a todos los datos que hemos extraído de las tiendas de retail. Vale, pues primero voy a relacionarlo con el tema de la adquisición de los datos, ¿no? O sea, cuando tú digitalizas el mundo físico, es decir, cuando las acciones que tú haces en el mundo físico van dejando un rastro digital, es en el momento en el que tú empiezas a acumular datos a lo bestia, ¿no? En el mundo online se generan de forma nativa los datos, porque todo lo que hago es a través de una máquina, pero cuando yo entro en una tienda, pues eso, no había nadie apuntando en un ordenador. Ha entrado Javier, se ha acercado a tal. Ahora, de alguna forma, se puede acumular esa información. Por lo tanto, el volumen de información crece mucho. Crece hasta el punto de que es muy poco probable que se pueda gestionar con medios tradicionales y analizar con medios humanos. Con lo cual hace falta unos preprocesos, unas tecnologías de preprocesado para que luego efectivamente haya una inteligencia humana que pueda hacer algo. Esas tecnologías de preprocesado son el Big Data que conocemos, que son las tecnologías que te permiten acumular muchos datos de una forma más o menos gestionable, y luego lo que es a inteligencia artificial, que oímos hablar mucho de inteligencia artificial, que ahora te diré lo que opino muchas veces de eso que llamamos inteligencia artificial, pero que lo que pretende es extraer de forma automática conclusiones que tomaría una persona, o que podría conseguir una persona si fuera capaz de tener esa visión sobre esos datos. La inteligencia artificial en algunos casos aprende por procesos como aprenden los niños, de experiencia, ¿no? De ensayo y error, y de verse enfrentado a ciertas cosas, ¿no? Machine Learning es solamente una de las áreas en las que se puede entrenar la inteligencia artificial, pero lo voy a poner muy sencillo y muy incorrecto. Es decir, si me oye alguien de inteligencia artificial dirá, madre mía, lo que ha significado de este chico, ¿no? Inteligencia artificial fíjate, for dummies, no pasa nada. Para que lo veas, nosotros cuando somos pequeños, antes de aprender a multiplicar, nos enseñan la tabla del 9, nos la aprendemos de memoria, ¿no? Nos aprendemos 3 por 4, 12, tal. Efectivamente. Ese cantito que hacíamos de pequeños, ¿no? Bien, cuando nosotros tenemos la tabla de multiplicar del 1 al 9, nos enseñan un proceso para utilizar esa tabla de forma que podemos multiplicar cualquier número, ¿vale? Ahora imagínate que nosotros tuviéramos una memoria lo suficientemente grande para sabernos todas las operaciones de cualquier número por cualquier número. O sea, del 1 al 1000 y del 1 al 1000 o del 1 al 100.000 o del 1 al infinito, ¿no? No tendríamos que aprender a multiplicar. No. Porque tendríamos ya todos los resultados posibles, ¿no? Exacto. Bueno, el Machine Learning, de alguna forma, ya te digo que está explicado de forma... Machine Learning lo que pretende es, dame muchas entradas y dime cuál es el resultado de salida, ¿vale? Que sería esa tabla de multiplicar, de forma que yo no necesito saber lo que hay dentro, o que construyo el algoritmo que hay dentro. El algoritmo es el proceso para ¿vale? multiplicar, en el caso y te digo cómo, y aprendo a hacerlo. Y lo aprendo a hacerlo sin que nadie me diga cuál es el algoritmo. Nadie me ¿vale? enseña el algoritmo. El algoritmo me lo he inventado yo porque me has dado tantas entradas que tengo tantas salidas. Déjame que te ponga un ejemplo. Por ejemplo, una empresa industrial, química, que esté haciendo un producto y que tenga que controlar la calidad al final, ¿vale?, del proceso. El control de calidad tiene muchos costes, se desperdicia mucho producto, etc. Si yo soy capaz de asociar lo que está ocurriendo en la cadena de producción con lo que en el pasado ha ocurrido como resultado de esa cadena de producción, puedo anticipar, puedo predecir que algo que está en una fase muy inicial de fabricación va a no pasar los controles de calidad después. Puedes predecir posibles problemas, ¿no?, que puedan pasar en el futuro. Y lo predices por Machine Learning. ¿Qué ha hecho la máquina? Ha visto muchas entradas, ha visto muchas salidas, ha conseguido hacer una relación. Cuando entra una entrada nueva que nunca ha visto, ve
qué ha pasado con entradas parecidas en el pasado, ¿no? Uh-huh. Te digo que lo estoy simplificando mucho porque los algoritmos son más complejos. Eso es el Machine Learning. Te decía un poquito lo de la inteligencia artificial, que me gusta ser un poquito tiquismiquis en eso, porque muchas de las cosas que utilizamos y que llamamos inteligencia artificial realmente son lo que llamamos motores de reglas, ¿vale?, o árboles de reglas. Es decir, la máquina no es muy inteligente porque solamente si tienes los datos correctos, puedes tomar decisiones ya previstas. Si los datos dicen esto, entonces tal. Si el dato dice esto, vale, tal. Si tú tienes un árbol de decisión, un árbol de sí, entonces suficientemente grande, da la sensación de que es un sistema inteligente. Claro, pero que ¿vale? realmente lo único que estás haciendo es cruzar información para que te dé un resultado. Cruzar reglas, sí. Entonces, ese primer paso de la inteligencia artificial tiene ya mucho valor, uh-huh, porque hay muchas veces que lo que llamamos inteligencia humana es simplemente aplicar unas reglas que ya sabes y ponerlas. No hace falta que infieras un nuevo proceso de pensamiento. Por supuesto, luego después del Machine Learning, está el Deep Learning y otras técnicas que ya se pueden acercar más a un aprendizaje totalmente autónomo, pero que sin menospreciar el tema de la inteligencia artificial, ni mucho menos, lo que digo es que el concepto de inteligencia artificial está tirando de muchos motores de reglas que aportan muchísimo valor en la tecnología, en el retail y en cualquier otro sector. Claro, todo esto al final se puede aplicar ya mucho más allá, o sea, en el sector del retail, por ejemplo, para cruzar. El otro día hablando, pues nos comentabas que si los martes vendo 10 y está lloviendo, a lo mejor los miércoles resulta que que vendo más, ¿no? Claro. Tú vas extrayendo eso por estadística bastante tradicional. Vas haciendo lo que le llaman regresión lineal, que es que tú puedes predecir el futuro en base a cómo has montado la fórmula hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Y entonces en ese entorno, efectivamente, tú sacas conclusiones que a lo mejor no tienen sentido. Lo que decía, pues si hay mucha gente en la carnicería, vendo más Claro, pescado. Lo que comentabas efectivamente no sé de la... por qué, ¿no? Pero sin embargo, los datos reflejan eso y reflejan que eso ocurre ciertos días. Cuantos más datos tengas de lo que está ocurriendo, oye, tengo el perfil demográfico de la gente, tengo el perfil de la temperatura o la meteorología, yo qué sé, tengo las noticias, ¿no? A lo mejor resulta que cuando hay más noticias pues, de la guerra y tal, pues vendo menos un producto que otros y tal. Ese tipo de cosas te pueden ayudar a, digamos, cambiar el futuro. ¿Qué quiere decir? Si tú no predices el futuro, no puedes saber qué tienes que hacer para cambiar ese futuro. Claro. Es decir, si yo sé que pasado mañana voy a vender menos chocolate en mi tienda porque los datos me lo han dicho, a lo mejor puedo hacer algo para que esa bajada de la venta de chocolate no se produzca. O si se produce, puedo poder vender otra cosa y por lo tanto no vender, exactamente. Claro, puedo hacer ese tipo de procesos, que es lo que se llama el análisis prescriptivo. Vale. Después del análisis predictivo, sé lo que va a pasar, está el prescriptivo, voy a modificar eso que ocurre o tengo datos para intentar modificarlo. Para actuar sobre esta conclusión, ¿no? Sí, exactamente. Una cosa muy sencilla es que el sistema te puede decir, oye, viendo la meteorología de la semana que viene, viendo tal y tal, se nos va a petar el centro comercial. Y por lo tanto, ¿qué haces de análisis prescriptivo? Dice, pues voy a incorporar más gente para ese día y ya les digo a las tiendas, oye, que sepáis que hemos detectado una subida de gente el sábado que viene de 4 a 7 de la tarde, os recomendamos que incrementéis vuestra fuerza de ventas un 15%. Exacto. Todos estos datos que hemos extraído, que hemos sido capaces de aplicar a nuestra tienda, por supuesto, luego tiene una consecuencia, ¿no? Que al final la tienda pues consigue vender más, o hemos sido más eficientes de esta forma o de esta otra, o nos hemos podido adelantar a posibles, pues por ejemplo, en una tienda, pues a posibles faltas de stock, lo que sea, ¿no? Todo esto, al final, afecta a la automatización de muchos procesos y para eso muchas veces se entra en la controversia de si al final, la típica de si hay un robot, pues si ese robot hace el trabajo va a faltar una persona que haga el trabajo por ese robot, pero realmente no es tan así, ¿no? Bueno, o sea, cuando tú vas incrementando los medios de producción o la automatización con herramientas, de alguna forma impacta en el trabajo directo. O sea, si tú tienes a una persona para hacer una zanja con una pala, necesitarás a lo mejor 3 personas para hacerla en un día, y si tienes una excavadora, necesitas una persona con la excavadora. Esto es así, no quiero engañar, ¿no? Esto es así. Lo que sí que es cierto es que las tareas que se están
llevando a la robotización son las más, ¿cómo decir?, más tediosas y de menos valor en muchos casos. ¿Qué ocurre? Que la persona que estaba haciendo esas tareas, en general, le faltaba tiempo para hacer bien las tareas de mayor valor. Eso ocurre en la mayoría de las empresas. Entonces, si tú tienes un encargado de tienda que dedicaba, me lo invento, 2 horas al día a hacer los cuadros de personas y resulta que le da un botón y la inteligencia artificial les hace los cuadros de personas, dices, pues 2 horas, me van a echar 2 horas. No, es que el encargado de tienda estaba dejando de hacer Exacto. muchas tareas de valor que podían incrementar. O sea, que al final no es que estés sustituyendo trabajo, ¿no?, a una persona por una máquina, sino que estás optimizando, por decirlo de alguna manera, el trabajo de esa persona, ¿no? Claro, o sea, si una persona tenía un trabajo muy sencillo de decir, oye, mi trabajo es sacar los datos de un Excel y ponerlos en un PowerPoint, y ese es su trabajo, eso se automatiza vía tecnologías RPA, etcétera, pues lógicamente esa persona pierde mucho contenido. Pero en muchos puestos, no sé si decir en la mayoría, pero desde luego en muchos puestos, el problema es que hay tareas de bajo valor que nos impiden haber crecido hacia tareas de mayor valor. Y esas tareas de mayor valor son las que las empresas, los retailers, deben reforzar en sus fuerzas de venta, en algunos casos entrenarles para que digan, oye, es que nos estábamos dejando este tipo de relación con el cliente, ¿no? Y eso ayuda al final a incrementar las ventas sin que necesariamente desaparezcan los puestos de claro, y al trabajo, final ¿no? también obtienes una información mucho más viable, o sea, mucho más realista, ¿no? Si, como tú mencionabas antes, si tú tienes a un encargado de tienda, una persona real que se tiene que dedicar, además de gestionar la tienda, de gestionar la plantilla, de gestionar las compras y demás, tiene que estar pensando en, uy, cuánta gente ha entrado, uy, cuánta gente ha mirado esta camiseta, y sin embargo tienes una pieza de tecnología que lo hace por ti, ¿no? Al final obtienes información mucho más válida, porque es información mucho más veraz. A ver, una cosa que me he encontrado yo con las tiendas es que hay una resistencia, además yo creo que es lógica y además razonable, o sea, sustentada, en decir, yo que llevo 20 años de tendero, de responsable de tienda y tal, mi sensibilidad nunca la va a tener una máquina. Claro. Y yo creo que tienen cierta razón. Lo que aporta muchas veces la tecnología es que te da unos datos que te ayudan en la decisión que finalmente tomes tú. O sea, al final tú no vas a repartir tu bonus con la máquina. O sea, el bonus es para ti. Y si lo pierdes y te has, digamos, apoyado 100% en la máquina, pues seguramente te arrepientas. Vale. Lo que ocurre entonces es que, y es la forma de acercarse a los responsables de tienda, es decirle, tienes aquí una herramienta adicional, no sustitutiva, sino complementaria. Vale. Y esta herramienta complementaria que te doy te va a ayudar a que tú hagas una serie de decisiones basadas en datos. Incluso la máquina, la inteligencia artificial, te puede proponer algunas decisiones. Te recomiendo que el martes que viene, de 5 a 8, incorpores a 2 dependientes más porque asumo tal. Y tú luego como responsable dirás, vale, me la juego y no lo hago porque mi experiencia, lo que tú quieras. Entonces, esa aproximación es un poco más realista para entrar como nivel de entrada más que lo otro. Y en muchos casos, y hay muchos ejemplos a favor, es mejor incluso, ¿no? Que eso. Tienes información más objetiva, pero luego le dejas pasar ese sesgo experiencial del dependiente. Vale, y todos estos procesos que hemos hablado, al final todo el mundo, yo por lo menos me los imagino como en tiendas más grandes, en grandes centros comerciales, grandes cadenas, pero al final, viendo un poco el panorama, entiendo que las reglas del juego han cambiado, ¿no? Un poco para todo el mundo. Consigues información mucho más rápida, puedes vender, siendo de Galicia, puedes vender a Málaga en un chasquido de dedos, pero al final, ¿cómo hacen o qué retos pueden encontrar o qué maneras de solucionar estos problemas puede tener pues la ferretería del pueblo, la modista del pueblo, la zapatería del pueblo, que al final es algo mucho más humilde, mucho más cercano? ¿Cómo pueden hacer, un poco ya mencionabas algo al principio de la entrevista, para poder igualar un poco lo que viene siendo el terreno de juego, ¿no? Sí. A ver, eso que dices de vender, yo qué sé, pues productos de Galicia en Madrid o en Almería, eso técnicamente es posible. El problema
es la visibilidad de tu producto en Internet. Es decir, aquello es un océano tan grande donde conseguir clientes que realmente accedan a ti en un volumen suficiente como para que eso se mantenga, que no pase de lo anecdótico, pues es complicado, ¿no? Ahí entra todo el marketing digital, la diferenciación de producto y todo eso. Eso es una vía que hay muchos casos de éxito, pero que creo que siguen siendo residuales de sobrevivir. Oye, yo hago unos bizcochos fantásticos con una receta de mi abuela en Santander y resulta que soy capaz de posicionarlos y tal, a la gente le gusta y genero allí, vale. Pero luego hay comercios, pues eso, pues yo siempre pongo ejemplos, de una mercería, una ferretería, comercios donde realmente el valor está en el servicio que daban, ¿no? La oferta y el servicio. El servicio en remoto es más complicado y la oferta en Internet es compleja. Es muy difícil destacar, ¿no? Aunque puedan explorar esas líneas y decir, oye, hemos llegado a un acuerdo con la empresa de herramientas X que los vende o las vendemos tal, o hacemos videollamadas de forma que la gente compre, incluso se orientas a eso, lo que deben plantearse es otra cosa, es cómo consigo yo que los clientes físicos de mi tienda, es decir, pues si estoy en una capital de provincia pequeña, cómo la gente de mi ciudad puede complementar el mundo físico con el mundo online para seguir manteniendo una compra desde mi local actual, sin hacer envíos a Japón o tal. Y ahí yo creo que se está pensando poco, porque ya te digo, se puede introducir cosas con WhatsApp. Lo que te digo de la videollamada, ¿no? Es decir, oye, tengo dudas, o sea, yo soy un poquito también a veces cacharreo en casa, tal. Cuando estás en casa y estás poniendo una cosa y de pronto te das cuenta que te faltan 7 tornillos de 3 centímetros por no sé qué y tienes tal, te vas a comprarlos y no los tienen. Ya, he perdido el tiempo. Te ha roto el día, ¿no? Claro, entonces si tú tienes a alguien de confianza que le escribe y le dices, oye, le mandas un WhatsApp y a los 5 minutos o 10 minutillos te contesta, pues dices, oh, sí, pásate por aquí, te los guardo. Tan tonto como eso. Pues yo no me voy a las grandes superficies de bricolaje, claro. me quedo en esto. Y así con muchos elementos de los que te estaba diciendo. Esa es la parte donde yo creo que tiene que hacer una reflexión el pequeño comercio, ¿no? Bueno, al final, como conclusión un poco de esta conversación que hemos tenido, es que al final dependemos de la tecnología, nos guste o no, para desarrollarnos, ¿no? El típico renovarse o morir. Si sobre todo las grandes superficies, tiendas, no se renuevan, no aplican esta tecnología, no van a llegar a lo que la gente necesita, ¿no? Sí, pero te haría un matiz. Lo que no pueden olvidarse son de los básicos. De los básicos del personal, la atención a la experiencia de cliente, la atención al cliente. La tecnología siempre se tiene que ver como un habilitador, no como un fin. O sea, yo me he encontrado a clientes que decían, quiero poner un circuito de marketing dinámico. Y dices, bueno, ¿cuál es el fin? ¿Por qué quieres hacer esto? Es que lo tienen todas las cadenas que compiten conmigo. Ya, pero mira tu estrategia, a lo mejor sí o a lo mejor no. Tienes que analizar. La tecnología nunca puede ser un fin en ese sentido. Tienes que buscar el objetivo y si la estrategia que tienes, eso es una prioridad. Claro. Porque una cosa que pasa con la tecnología y más con la tecnología de la experiencia en tienda es que te puedes gastar lo que quieras, ¿no? Hay parte de la experiencia en tienda que tiene que ver incluso con el estilismo, con la decoración, el interiorismo, tiene que ver con elementos de esos. Entonces, claro, tú puedes hacer una obra en tu casa y gastarte 10.000 o gastarte 100.000 exactamente con la misma funcionalidad en casa, ¿no? Eso ocurre en las tiendas porque tienen una... Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con las prioridades que pones cuando te pones a gastarte tecnología. Claro, al final no olvidar el trato del cliente, el que tengas una persona que te pueda ayudar. Claro. Vi hace poco un tuit de una persona que se quejaba en una de las grandes superficies, no diré marcas, pero en las tiendas en las cajas de autocobro, que se quejaba que no le gustaban porque precisamente perdía lo que es el trato con la persona, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de las cajas de autocobro, tienes que considerarlas una alternativa, pero no una sustitución. Claro. Porque va a haber gente que busca otro tipo de cosas. Y al contrario, hay gente que busca eso y luego pues hay mucha gente, y he estado participando en unos estudios de eso, que lo que miran es ¿dónde creo que voy a tardar menos en este momento? Y me voy a la que más. Y hay veces que te vas a la de personas porque vas a tardar menos, tal, que depende del criterio, ¿no? Pero efectivamente es eso, no puedes olvidar cómo se va a sentir la persona. Siguiendo con las cajas de autopago que comentas, hay veces que las cajas las tienes que poner de forma que el que las va a usar
no se sienta ridículo. Claro. Parece una tontería, pero si tú no eres muy experto, las ponen muy a la vista y se ve que no lo haces bien, tenemos todos nuestro corazoncito y nuestro orgullo y dicen, encima que estoy tardando, Claro. estoy pasando por catito, Claro. ¿no? Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta cuando tú introduces tecnología que va a usar el Claro, cliente. y ahora hablando un poco de esto, se me ocurre, ¿no? Las personas mayores o personas que todo este mundo de la tecnología les abruma totalmente, pues eso, no puedes olvidar que al final tienes gente que no se adapta de la misma forma a la tecnología, que puede ser pues un niño con 3 años que ya ha nacido con un teléfono en la mano, ni le resulta tan sencillo, ¿no? Al final, como se decía, muchísimas noticias que ha habido sobre personas mayores en cajeros automáticos y demás, que no saben utilizarlos y no se les da la oportunidad tampoco de utilizarlo. Eso es. Yo creo que esos problemas vienen de plantearse el cambio de experiencia de usuario como un sistema puro de eficiencia. Entonces estás olvidando del cliente. Si buscas exclusivamente la eficiencia, te estás olvidando del cliente. De hecho, en esa parte que dices, en la banca, está saliendo normativa que está obligando a la banca a mantener ciertos canales porque los querían eliminar, ¿no? Y fíjate pues, que incluso dentro de la banca hay mucha competencia, ¿no? En el retail eso yo creo que en general se tiene muy en cuenta, ¿no? Es decir, que no se está haciendo una sustitución dogmática de experiencia humana por tecnología. Porque, claro, el proceso de venta en el retail es continuo, ¿no? En la banca puedes decir, oye, una persona que viene a sacar dinero no le estoy vendiendo nada y por lo tanto no me aporta ningún valor y la quito. Pero claro, ¿en qué tienda entra alguien que no sea susceptible de comprar? No entras en una tienda. Por lo tanto, no se pueden permitir esos posicionamientos y se tienen que orientar a que si yo meto tecnología, no puedo perder ni un solo cliente por meter esa tecnología. Exactamente. Y así un poco ya vamos a pasar a la parte de conspiraciones. Tú, en tu opinión, ¿hasta dónde crees que puede llegar esto? O sea, al final, todas estas tecnologías son muy pioneras, no llevan muy poquito tiempo. Quizás llevan más tiempo, pero aplicadas a otros sectores, a otras formas. Y se están empezando, al final, estas tecnologías no tienen más de 10 años, ¿no? Al final, de aquí a dentro de 10, 20, 30 años, ¿hasta dónde crees que puede llegar? Bueno, no sé lo que voy a hacer esta tarde y me preguntas dentro de 10 años. Me lo invento, ¿te parece? No, bueno, yo sí creo que la tecnología cada vez está permitiendo más digitalizar el espacio físico. O sea, prácticamente cualquier elemento registrable del espacio físico, que ahora a día de hoy se produce de forma analógica, hay un sensor, hay una tecnología que permite registrarlo. En prácticamente todo. Entonces, eso daría una información brutal, ¿no? O sea, ¿qué cara pongo yo delante de cada uno de los productos que estoy echando en mi cesta? ¿Qué tal? Todo ese tipo de cosas se podrán registrar. A día de hoy el límite, y creo que ese límite va a seguir siendo, es el retorno de la inversión. Vale. Pero oye, para incrementar un 1% de mi facturación, no me puedo gastar un 30% de mi facturación. No tiene mucho sentido, no lo voy a recuperar, ¿no? Y entonces muchos de los proyectos, siendo posibles y siendo beneficiosos, son menos beneficiosos que lo que cuestan. Y eso yo creo que va a durar mucho tiempo, ¿no? Pero sí que va a haber, perdona que me vaya un poquito del retail, en el mundo de la industria la sensorización sí que tiene un impacto muy fuerte y entonces cuando tú tienes todo sensorizado puedes tener lo que es la empresa, la fábrica, la puedes tener en el mundo virtual, ¿no? Como si fuera en un metaverso y ahí puedes hacer simulaciones y todo eso yo creo que tiene todavía muchísimo recorrido, pero que vas a saber con mucha anticipación cómo van a funcionar las cosas, ¿no? Si no cambian las condiciones de contorno. En el mundo del retail también. Por lo tanto, las técnicas de marketing, la predicción de stocks, todo eso, creo que va a llegar a unos puntos de una perfección muy alta, ¿no? Yo creo que van a ir por ahí los tiros, ¿no? Siempre entendiendo que los clientes lo que buscan es o conveniencia o experiencia en función del canal y que hay que
darles esas dos cosas, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier, por participar hoy con nosotros en Retail Podcast Channel. Creo que ha sido muy interesante y muy cercano. Espero que tú te hayas sentido igual. Me lo he pasado muy bien. Yo creo que se me ha notado. Me alegro mucho. Pues muchísimas gracias, Javier. Esperamos volver a verte por aquí pronto, contar contigo pronto de nuevo. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Esperamos que os haya resultado interesante y nos vemos pronto.